A ver, imaginemos esto por un momento. El Imperio Romano, que es, bueno, la mayor máquina asimiladora y burocrática de toda la antigüedad, llega de repente a la costa del Cantábrico. Y no llegan precisamente de puntillas. No, para nada. Llegan, levantan unas fábricas gigantescas de salazón de pescado e imponen sus rutas comerciales, reescriben las leyes, traen su tecnología a punta y, por supuesto, su idioma. Claro, el latín. Exacto. Entonces, la lógica nos dicta que la cultura local debería haber sido borrada del mapa casi por completo. Pero, y aquí está el misterio, fracasan en algo increíble. Fíjate que es una anomalía histórica fascinante. Es que, a pesar de monopolizar toda la industria pesquera, los romanos no logran, no consiguen que los habitantes de esa zona cambien su palabra prehistórica para decir pez. Y eso que el latín, a ver, el latín arrasó con todo en el resto del continente. Pero en este pequeño rincón, la lengua resistió. Y hoy vamos a ver exactamente cómo y por qué ocurrió esto. El objetivo de este análisis a fondo es sumergirnos de lleno en los textos y apuntes personales del académico y antropólogo, el doctor J. P. Lindstroth. Un material interesantísimo, la verdad. Totalmente. Específicamente vamos a explorar su trabajo titulado Arrani, Arrein, Arrai, y lleva el subtítulo de En torno al protovasco Arrani y sus derivaciones lingüísticas. Sí, lo fascinante aquí es que el idioma actúa como un yacimiento arqueológico, ¿sabes? Nuestra misión hoy es descubrir por qué el euskera es un idioma autóctono tan sumamente único en Europa. Y bueno, lo vamos a hacer utilizando una sola pista, una palabra muy básica, que es la palabra pez. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque para entender esta magnitud de la resistencia lingüística tenemos que retroceder mucho, mucho antes de que los romanos siquiera existieran. Hay que ir a las raíces más profundas, ¿sí? A ver, si cerramos los ojos y nos transportamos, digamos, miles de años en el tiempo, a la oscuridad húmeda de una caverna en el País Vasco durante el Paleolítico. Una imagen potente. Pues pensemos en las luces de las antorchas, ¿no? Parpadeando sobre las paredes de piedra de los yacimientos de Alcherri y Eicain. Dos sitios clave, por cierto. Exacto. Allí, pintados con un detalle que es asombroso, están los sospechosos habituales de la prehistoria. Bisontes majestuosos, ciervos, osos inmensos. Pero si acercamos un poco más la antorcha, hay algo que rompe la típica estampa de los cazadores terrestres. Los peces. Hay representaciones clarísimas de peces. Y no solo unos garabatos, peces de río y de mar, dibujados con el mismo nivel de detalle y de reverencia que esos grandes mamíferos. Y esto es vital, porque lo que estamos viendo ahí, en esas pinturas murales magdalenienses, creadas en pleno apogeo de la última edad de hielo, es un mensaje directo. Como una cápsula del tiempo. Exacto. Nos dicen que para las comunidades que habitaban el territorio de Euskal Herria, la pesca no era un plan B. Claro. O sea, no era una actividad secundaria para esos días en los que la caza salía mal. La presencia de estos peces en los santuarios de las cavernas demuestra que el mar y el río eran pilares centrales de su supervivencia. Estaban atados al agua desde el principio. Y de su cosmovisión, sí. Y esa relación física obviamente evolucionó con el tiempo. Los apuntes de Lindstroth mencionan a los grandes cronistas de la antigüedad, como el geógrafo Estrabón, y también Plinio. Textos fundamentales. Ellos documentaron cómo eran las áreas cantábricas y los vascones antes de la romanización total. Y tela con lo que describían, ¿eh? Madre mía, es que describían a unas poblaciones que no solo pescaban desde la orilla a salvo, que navegaban por los estuarios y se enfrentaban a las aguas bravas del Atlántico en unas embarcaciones muy particulares. Sí, las barcas de mimbre. Exacto, eran barcas con una estructura de mimbre, pero revestidas por completo con piezas de cuero fuertemente cosidas. Es una imagen tremenda. O sea, imagina salir al Cantábrico, que a ver, no es precisamente un mar tranquilo ni hoy en día. Para nada. Pues salir ahí en una estructura de mimbre y cuero. Y de hecho, la investigación de Lindstroth señala que hay una conexión casi viva con esa época. Porque, de manera sorprendente, en tiempos modernos algunos montañeses han conservado prácticas de navegación ancestrales muy similares. Sí, utilizando botes tallados directamente de un solo tronco de árbol. Exacto, botes de un tronco. Es una ingeniería naval muy primitiva, pero perfectamente adaptada a su entorno, tenían una industria pesquera de subsistencia muy bien ajustada a su geografía. Pero claro, como decíamos al principio, la tranquilidad de esos estuarios estaba a punto de terminar. Llega a Roma. La llegada de los romanos lo cambia todo.
Y no fue una influencia, digamos, sutil. En absoluto. Construyeron un masivo saladero de pescado en Huezari, en la región de Lapurdí, lo que ellos llamaban el Lapurdurum. Y aquí me quiero detener porque creo que quienes nos escuchan deben entender la escala de esto. No estamos hablando de 4 cabañas junto al mar secando pescado al sol, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? Estamos hablando de fábricas de proporciones industriales para la época, piscinas de piedra inmensas donde procesaban toneladas de pescado. Para hacer el famoso garum. Exactamente. Esa salsa de pescado fermentada que, bueno, enloquecía a los romanos y que exportaban a todo el imperio. Era una industria intensiva que requería muchísima mano de obra local. Claro, control de rutas, administración, papeleo romano. Todo. Era un complejo logístico enorme. Trajeron su burocracia, sus capataces, sus métodos de conservación y obligatoriamente su idioma comercial. Y aquí es donde entra la duda principal que plantea este análisis. Si pensamos en el Imperio Romano como una especie de franquicia globalizada moderna, Buena comparación. de estas corporaciones enormes que llegan a una región, aplastan a la competencia local, monopolizan el comercio y cambian hasta la forma en que la gente habla y consume. Totalmente. Si los romanos impusieron toda esta infraestructura gigantesca, ¿no deberían haber borrado por completo la cultura pesquera vasca original? O sea, la asimilación debería haber sido absoluta, ¿no? Pues a ver, esto plantea una pregunta importantísima. La lógica imperial dice que sí. Y de hecho, si observamos el mapa lingüístico del resto del continente europeo, eso fue exactamente lo que ocurrió. El latín se tragó todo. Sí, el latín actuó como una especie de sistema métrico estandarizado para el comercio europeo. Si querías vender o simplemente participar en esa nueva economía global, tenías que usar su vocabulario. Pasar por el aro. Exacto. Toda Europa sucumbió al latín para nombrar a los peces. De la raíz latina pix o piscis derivan las palabras que usamos hoy: pez o pescado en castellano, poisson en francés, pece en italiano. E incluso esa raíz llega al germánico y se asoma un poco en el fish del inglés, ¿verdad? Eso es. Pero el euskera no pasó por ese aro. Y esa es la gran anomalía que analiza Lindstroth en sus apuntes. Es que es increíble. Mientras el resto de Europa asimilaba el vocabulario de Piscis, la lengua vasca mantuvo intacta su propia denominación. Una voz prehistórica que es el protovasco arrani. Arrani. Sí, y de ese arrani antiguo derivaron las formas modernas que vemos en los dialectos, como arrain, arraya o arrain. Y claro, esto no es un descubrimiento casual de hace 2 días. Los apuntes de Lindstroth mencionan al eminente lingüista Luis Michelena. Todo un referente. Sí, que allá por 1959 publicó un análisis muy exhaustivo sobre esto. Demostró que casi todo el vocabulario vasco asociado a la cultura profunda de la pesca obedece a esta raíz autóctona, arrani, ignorando por completo al latín. Sí. Pero, a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí. Porque leyendo la investigación me encontré con un detalle que parece dinamitar toda esta teoría. Hay una palabra antigua que causó unos dolores de cabeza tremendos a los lingüistas. Ah, ya sé. Te refieres al misterio contradictorio de la palabra baik. Exacto, baik. En textos antiguos del vocabulario vasco aparece la palabra biché o baik, y resulta que esa palabra significa pez. Y lo fuerte es que fonéticamente viene directamente de la palabra latina picem o pix. Sí. Entonces, espera un momento. Acabamos de establecer con toda seguridad que no adoptaron el latín para hablar del mar. ¿Cómo explicamos entonces que baik venga de pisem y signifique pez? ¿Acaso no es esto rendirse al latín? Bueno, a ver, es una aparente contradicción, desde luego, y es el típico obstáculo técnico que hizo tropezar a muchos estudiosos, hasta que Michelena hizo su análisis etimológico y lo desenredó. ¿Vale? ¿Y qué descubrió? Para entender qué pasó aquí, tenemos que explicar primero el doble significado que tiene la palabra pez en nuestro idioma, en castellano. Claro, el animal. Por un lado, tenemos al animal acuático, el ser vivo, pero por otro lado, pez denomina una sustancia sólida, oscura y muy pegajosa. Como la brea. Exacto, similar a la brea o la resina que se obtiene al quemar ciertos árboles. Ah, claro. De ahí viene esa expresión nuestra de estar pegado como la pez. Totalmente. Pues bien, esa resina, esa pez, en castellano, deriva de la palabra latina picem. Y en la antigüedad, esta sustancia química, esta pez industrial, era absolutamente vital para los marineros. Para los barcos, me imagino.
Sí, la usaban constantemente para calafatear los barcos de madera, para untar e impermeabilizar los hilos de las redes y todos los aparejos. Vale, ya voy viendo por dónde va la cosa. Lo que demostró Michelena es que, efectivamente, la palabra vasca bike proviene del latín picem. Sí, pero, y esto es lo clave, en euskera bike se incorporó para referirse única y exclusivamente a esa resina. O sea, a la herramienta. Exacto, a la resina impermeabilizante, no al animal. Jamás utilizaron bike para referirse al ser vivo que nada en el agua. Wow. Para el animal, mantuvieron intacto, puro y sin alteraciones su vocablo arrain. Es fascinante. Básicamente separaron el concepto de la herramienta del concepto del animal. Adoptaron el término extranjero para, el producto industrial que los romanos traían en masa, pero blindaron por completo el concepto del animal. Ese animal que llevaban pintando en las paredes de sus cuevas desde milenios atrás. Exacto. Ahora, una vez aclarado este malentendido, y sabiendo que mantuvieron a Raín como su término genérico, la investigación nos lleva a ver cómo nombraban a especies más concretas. Claro, porque la tecnología avanza y el vocabulario tiene que adaptarse. Lógico. Pescar en la costa del Cantábrico no es lo mismo que pescar en un río de los Pirineos, ¿no? Y allí es donde la geografía moldea el lenguaje de una forma preciosa. Al estudiar los dialectos vascos, vemos que en las zonas de interior, en esos valles profundamente alejados del mar, la palabra genérica arrain pasó a utilizarse para denominar al único pescado que formaba la base de su dieta. La trucha. Exacto, la trucha. Mientras tanto, en la costa, variaciones como arraya se especializaron para nombrar a la raya. Pero, a ver, el caso de la trucha tiene otra capa de profundidad que me parece brillante. En castellano la palabra trucha viene del latín tructa, que a su vez venía del griego. Sí, una palabra importada. Y en la mayoría de Europa siguen esa misma línea. Tenemos trout en inglés, truit francés, forelle en alemán a través de las ramas germánicas, todas importadas. Sin embargo, en euskera, la palabra para trucha es amuarrain. Amuarrain. Y los apuntes del académico Arturo Campión explican cómo se forma esta palabra. Y es increíble. Resulta que amu proviene del latín amus, que significa anzuelo. Entonces, amuarrain significa literalmente pescado de anzuelo. Lo cual nos revela muchísimo sobre cómo interactuaban con el exterior, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Para mí es como una actualización de software o de tecnología en el mundo antiguo. Me gusta eso. A ver, desarróllalo. Pues que siempre tendemos a imaginar que cuando una cultura minoritaria sobrevive frente a un imperio gigantesco, lo hace a base de aislamiento extremo, ¿no? Claro, nos imaginamos a poblaciones escondidas en las montañas. Sí, rechazando cualquier contacto con el exterior por pura terquedad. Pero Amuarrain demuestra todo lo contrario. Demuestra que no estaban aislados, eran pragmáticos. Sí. Y crearon una palabra híbrida. Si conectamos esto con el panorama general, esa analogía de la actualización de software ilustra perfectamente el mecanismo de asimilación cultural. Totalmente. La lengua autóctona sobrevive, pero no por aislamiento puro, sino mediante lo que podríamos llamar una resistencia elástica. Resistencia elástica. Qué buen concepto. Sí, absorbían conceptos, tecnologías y herramientas extranjeras y las integraban en su estructura lingüística, pero sin dejar que el núcleo de su idioma fuera reemplazado. Esta hibridación inteligente fue la clave definitiva de su supervivencia. Ecosistema lingüístico. Si abrimos un poco más el foco cronológico, vemos que el euskera ya había tenido que sobrevivir a un choque geográfico y cultural mucho mayor. Te refieres a las grandes migraciones indoeuropeas. Exacto. Y este es un punto crucial en los apuntes de Lingstroth. Estamos hablando de migraciones masivas de poblaciones que cruzaron el continente europeo milenios antes que los romanos. Tribus nómadas que transformaron el continente por completo. Trajeron la metalurgia, nuevas técnicas agrícolas y, familias lingüísticas enteras que terminaron borrando los idiomas anteriores en casi toda Europa. Y, por supuesto, en su avance trajeron sus propias palabras para los peces específicos que iban encontrando en sus migraciones. Como el caso del salmón, ¿verdad? Efectivamente. Fíjate que la palabra salmón comparte una clara raíz indoeuropea. Tenemos salmo en latín, salmón en inglés. Todas parecidas. Sí, pero en escúrera, sin embargo, el salmón tiene un nombre totalmente distinto, que no tiene ninguna relación con esa raíz indoeuropea. Es izokin. Izokin. Nada que ver. Nada.
Esto indica que cuando los vascos se encontraron con esta especie específica, o con nuevas formas de referirse a ella por influencia de estos migrantes, adoptaron o crearon términos concretos, pero lo que demuestra de verdad la antigüedad del euskera es la base del idioma. El vocabulario fundacional. Exacto. Casi todo el vocabulario fundacional relacionado con la cultura de la pesca, o sea, los aparejos ancestrales, la acción misma de pescar, el pescador en sí, todo eso deriva de las formas arcaicas de Arrani. Es como hacerle la prueba del carbono 14 a idioma. Totalmente. Demuestra de manera concluyente su origen pre-indoeuropeo. La relación estructural de este pueblo con el mar ya estaba cimentada, nombrada y definida muchísimo antes de que las lenguas que hoy hablamos en el resto de Europa siquiera pusieran un pie en el continente. Es alucinante. Pero claro, llegar a estas conclusiones no es un proceso de sentarse en el sillón a leer diccionarios. Y aquí creo que es vital hablar del viaje del propio investigador, de cómo el doctor J.P. Linstroth logró hilar tan fino. Sí, el trabajo de campo. Porque para entender no solo la etimología, sino la vida social real de los pescadores que aún usan estas palabras hoy en día, Linstroth no se quedó encerrado en una biblioteca internacional. ¿Qué va? Viajó y realizó un profundo trabajo de campo. Exacto. Un estudio antropológico a pie de calle en Hondarribia, en la costa vasca. Y aquí, según sus propios apuntes, el éxito de toda su investigación dependió de una colaboración local fundamental. Sí, es muy importante destacar esto. Él menciona específicamente al erudito vasco Juan San Martín. Y a su hijo, Oyer San Martín, que en paz descanse. Eso es. Y creo que es importante para la audiencia entender cómo funciona esta dinámica, ¿no? Un antropólogo extranjero, por muy brillante que sea, no puede simplemente llegar a un puerto tradicional y empezar a hacer preguntas etimológicas a marineros cuyas familias llevan siglos allí. Claro, te enfrentas a unas barreras de confianza enormes y a dialectos muy cerrados. Exactamente. Juan San Martín aportó un conocimiento erudito del idioma, claro, pero también funcionó como un puente cultural indispensable. Le abrió las puertas, básicamente. Sí. Ayudó a Linstroth a traducir los matices de los dialectos locales, a interpretar el uso oral de esos términos arcaicos que no siempre aparecen en los diccionarios formales y a conectar de verdad con la comunidad. Es que sin esa colaboración entre el rigor metodológico internacional de Linstroth, por un lado, y el conocimiento íntimo y local de los San Martín, por otro, los detalles finos de todo este análisis sobre Arrani y Baik probablemente se habrían perdido para siempre. Es la demostración perfecta de que el conocimiento no surge en el vacío. Requiere construir puentes entre investigadores. Y tiene mucha lógica, además, que todo este trabajo de campo en comunidades pesqueras tradicionales desembocara en los proyectos posteriores del Dr. Linstroth. Sí, su evolución académica. Claro, es que si te pasas años estudiando cómo una comunidad se organiza para proteger su identidad más profunda y antigua, frente a fuerzas asimiladoras externas, pues es el paso natural querer entender cómo esa misma sociedad maneja las tensiones sociales y políticas en la actualidad. Esa es precisamente la línea de continuidad en su biografía. Todo ese entendimiento tan profundo de la cultura y la resistencia vasca le sirvió de base para publicar posteriormente, en el año 2015, su libro en inglés. Sí, Marching Against Gender Practice. Exacto. Marching Against Gender Practice, Political Imaginings in the Basqueland, publicado, por cierto, por Bloomsbury Books, pasa de analizar la resistencia lingüística histórica a analizar las dinámicas modernas de género y política en ese mismo territorio. Un recorrido espectacular, la verdad. Bueno, para recapitular de forma enérgica la inmensa cantidad de terreno que hemos cubierto hoy en este análisis. A ver. Empezamos en el Paleolítico, observando pinturas de peces en las cuevas de Alcherri, demostrando que el mar era su principal sustento. Vimos a las antiguas poblaciones navegando el Atlántico en frágiles barcos de cuero. ¡Tela con eso! Luego entendimos cómo la masiva industria romana de saladeros en Guettari no logró imponer el latín piscis sobre el arraní vasco. Vimos cómo los lingüistas desenredaron el misterio de la palabra baik. Sí, separando inteligentemente la resina industrial del animal vivo. Exacto. Y finalmente, descubrimos el pragmatismo absoluto detrás de Amur Rain, la trucha, donde incrustaron felizmente la tecnología del anzuelo latino en su vocabulario prehistórico. Y creo que para quienes nos escuchan y que aman aprender, la gran lección de todo este análisis es la importancia de saber mirar a escala micro para entender la escala macro. Totalmente de acuerdo. A veces sufrimos de sobrecarga de información intentando entender la historia de todo un continente leyendo tratados inmensos, pero evitar esa sobrecarga implica saber mirar de cerca los pequeños detalles.
Una sola palabra, Arrani, ha actuado hoy como un microscopio. A través del viaje de esa palabra hemos podido ver con claridad la resistencia, la inteligencia adaptativa y la singularidad de todo un pueblo frente a la presión uniformizadora de Europa. Excavar bajo las sílabas para encontrar las herramientas de nuestros antepasados. Qué bonito eso. Y bueno, para despedirnos quiero dejar a la audiencia con una idea para reflexionar, algo para llevarse a casa. Hoy hemos visto cómo una simple y humilde palabra prehistórica, usada para describir un alimento básico, logró sobrevivir milenios, Resistiendo carros y carretas. resistiendo la fuerza de imperios colosales, de invasiones, de migraciones masivas y de la globalización moderna. Sabiendo todo esto, ¿qué otros conceptos antiguos, qué otras visiones del mundo completamente intactas podrían estar escondidas a simple vista en los idiomas que empleamos cada día, esperando pacientemente a ser descifradas la próxima vez que hablemos?